Bienvenidos a todos. Gracias por estar, gracias por tomarse un tiempo para participar de esta charla. Como decía Domingo recién, ver que en una charla de inclusión y TIC tenemos 99 personas en este momento, es reconfortante. Para nosotros, yo hablo en nombre de la Dirección General de Educación Inicial, es el primero, esperamos, de una serie de webinars para afrontar esta situación que nos toca vivir y que nos obliga a pensar un poco más en el trabajo con nuevas tecnologías y con propuestas no presenciales, pensando en esto de que la inclusión sea real y sea verdadera. Domingo, que como bien dijo ya nos conocíamos presencialmente, yo participé de algunos de sus talleres, sé de su trabajo y de su trayectoria, por eso nos pareció que era importante poder contar en este primer acercamiento con su experiencia. Domingo Borba es licenciado en educación, es docente de matemática, es experto en TIC y discapacidad, y es escritor. Es uruguayo, como ya se habrán podido dar cuenta, y bueno, es asesor en accesibilidad tecnológica, facilitador de proyectos AIER, lugar desde el que nos conocemos, es coordinador académico del Centro Internacional de Educación Virtual, y se ofreció a colaborar con nosotros. Quiero destacar su generosidad al compartir con nosotros todo lo que sabe, y bueno, me parece también muy importante el hecho de que podamos contar con gente diversa, ¿sí? Ahí estábamos viendo que hay gente de secundaria, de inclusiva, de inicial, si bien la invitación sale de la dirección de inicial, se amplió a todos los niveles porque, bueno, la inclusión es transversal, así que nos sirve a todos conocer un poco más. Veo que hay gente de Comodoro, de Madryn, de Trevelin, bueno, está lleno de gente, así que nada, les doy la bienvenida a todos ustedes, te vuelvo a agradecer, Domingo, tu generosidad por aportar a que, bueno, podamos pensar un poco más en inclusión, en tecnologías y en dar mejores posibilidades de acceso al aprendizaje a todos nuestros estudiantes. Todo tuyo, gracias. Buenísimo, Gabriela. Gracias a todos y todas por participar. Me encantó esto que traía Gabriela de pensar de que son formas de que tenemos que lograr la inclusión de todas y todas, y que en distintos niveles y todos vamos a estar con realidades distintas. Lo que yo voy a traer son herramientas que en general funcionan para determinado sector de la población, pero todos sabemos de que siempre trabajamos con el caso particular. Eso no lo podemos perder. Vamos a compartir una presentación. Perfecto. Bueno, mientras va cargando les comento que la presentación va a quedar disponible para que la miren después, así que por ahí no pierdan mucho, no se compliquen mucho en sacar apuntes o demás. También me tomé el detalle de estructuré la conversación en varios troncos, así que vamos a tener la bibliografía disponible después para que puedan ampliar sobre lo que estoy hablando. Quería arrancar un poquito con qué son los modelos de discapacidad, como ver un poquito la evolución en el tiempo, porque creo que es fundamental para futuras proyecciones y para entender algunas discusiones que están sobre la mesa actualmente. El primer modelo, según Palacio 2008, el de presidencia, en el cual se pensaba que la discapacidad era por una justificación religiosa, un castigo hacia los padres. Ahí vemos algunas representaciones de la persona con discapacidad que necesita siempre de otro para estar trabajando o desplazándose. Y bueno, y se considera una exclusión absoluta. Por suerte este modelo consideramos de que ya no está vigente en ninguna parte del mundo. Un ejemplo clásico es cuando miramos las películas de época medieval que recluían a las personas con discapacidad en un sótano o en algún altillo, quedando excluida completamente de la sociedad.
Luego tenemos el modelo del déficit, y acá voy a ser un poco clásico, pero es la forma que nos podemos también entender todos, y es un ejemplo bien claro. En este modelo el problema está en la persona, por lo tanto si estamos con una persona en silla de ruedas que quiere acceder, el obstáculo es los escalones, si quiere acceder a un segundo piso o a un piso intermedio. Este modelo, la solución que plantea es que la persona tiene que lograr un mecanismo para poder sortear el supuesto obstáculo. Y si lo vemos, el obstáculo está en la persona, porque si la modificación la tiene que realizar ella, actualmente estamos en un modelo más social, en donde la discapacidad es un problema que no es de la persona, sino que es de todos, es algo que tenemos que abordar todos juntos. Y ahí, siguiendo la lógica del problema anterior, el obstáculo ya no está en la persona, sino que está en el contexto en el cual se mueve. Por lo tanto, la solución no sería que la persona tuviera que modificar algo de ella, sino modificar el ambiente. Y si lo pensamos, tiene mucho sentido. De hecho, los invito a que conversen con algún ingeniero o constructor y van a ver de que entre construir escaleras y construir rampas hay muy poca diferencia económica. Es un tema de tener una mirada inclusiva y realmente saber para qué estoy preparando los edificios y construcciones. Luego quería representar en esta diapositiva los tres modelos, en esto de poder pensar el concepto de inclusión. En el primer modelo estaba completamente excluido, teníamos la sociedad toda junta por un lado y las personas con discapacidad por fuera. En el modelo médico déficit hablamos de integración, que es un término que todavía sigue quedando, porque si bien estamos transitando hacia al modelo social, estamos ahí en muchos países estamos en un híbrido que se va trasladando, por lo tanto muchas personas van a hablar de integración cuando en realidad quieren decir inclusión, porque la integración implica de que las personas con discapacidad siguen estando segmentadas, pero ahora todas juntas, lo cual sigue estando mal. Y por fin, el modelo social en el cual hablamos de inclusión y ahí sí, estamos todos juntos. En este último modelo, la discapacidad se trabaja desde los derechos humanos, porque la idea no es excluir, sino poder aprender a convivir. Es algo que siempre se trajo en la escuela en todos los niveles, pero es interesante pensar que siempre estamos hablando de enseñar a los estudiantes a vivir con otros, pero a veces ese otro tiene que estar dentro de la franja de la normalidad. Ya cuando hablamos con una persona con discapacidad terminaba excluido en otro centro. En ese contexto les traía la definición de discapacidad, que es de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Sabemos de que actualmente hay como dos definiciones de personas con discapacidad que están en la mesa. Uno es de la OMS, que es una mirada más médica, y esta es la mirada de los derechos, donde se ve que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y acá viene como la vuelta de pensar esto desde el ámbito social, al interactuar con diversas barreras, o sea, es algo externo a la persona, ¿no? La barrera ya no está en la persona, está afuera, por eso dice al interactuar, como algo externo. Puede impedir su participación plena y efectiva en la sociedad. Ahí ya no estamos segmentando, sino que la estamos trayendo a la sociedad como un sujeto de derecho que puede participar y además ser un ciudadano efectivo, en igualdad de condiciones con los demás. Ahí tenemos más o menos la bibliografía donde sale toda esta información que ya les comentaba, esto va a quedar después disponible para que puedan ampliar. Yo solo quería dar como un marco de referencia teórica para también ustedes puedan entender desde dónde me estoy parando. Por si no lo notaron, yo adhiero al modelo social completamente, así que desde ahí voy a hablar en adelante. Esta herramienta es muy conocida por todos, pero no quería dejar de nombrarla, el diseño universal de aprendizaje, que trae tres principios
Este diseño sirve para pensar desde dónde hacemos las prácticas docentes, desde dónde diseñamos las actividades para nuestros estudiantes. Lo primero es emplear diversas formas de presentación. Y acá es recordar el concepto de lo multimodal. ¿De qué forma le hago llegar las actividades a nuestros estudiantes? Y acá no estoy separando en algo presencial y en algo virtual. No estoy hablando del soporte papel o de la computadora, sino que estoy hablando de agregar nuevos modos. Quizás la actividad, el problema, lo que yo quiera trabajar puede llegar en un audio, en un video, en un audio que además tenga video, en una imagen. Esa imagen puede ser solo un dibujo, puede ser una infografía, puede ser un esquema, todos los tipos de representaciones para que el estudiante pueda acceder. Si el estudiante no puede acceder a la consigna, lo demás es imposible que pueda cumplirlo. Lo segundo es emplear diversas formas de expresión, de que el estudiante al devolver algo también pueda uno estar abierto a lo que devuelve el estudiante. ¿Qué estoy diciendo? Si le planteo una actividad que sea de desarrollar un texto, bueno, capaz que no tiene por qué ser un texto escrito, puede ser un texto oral, puede ser un video, buscar otras formas de que lo puedan expresar. Luego, buscar distintas formas de motivación. Acá en Uruguay hay una que se está implementando, que viene asociada a una plataforma específica, que son las medallas. Que uno puede discutir, bueno, si estamos fomentando la competencia entre estudiantes o no, pero es una forma bien interesante de motivar. Para los que no han escuchado, medallas son en las plataformas virtuales, por ejemplo, al estudiante que interviene en muchos foros, lo que se le hace es agregarle una medallita que habla el estudiante que más interviene en foros, el estudiante que tiene la mejor foto de perfil. Y ahí no hay una receta. Claro que no hay una receta. Yo ahí lo que hago es invitar a cada uno de los docentes, que son los que conocen a los estudiantes. Con algunos estudiantes funcionará esta técnica de motivación y con otros no. Y bienvenido, es esa la educación y es eso lo lindo de la docencia, de que uno no va a tener un plan único para todos sus estudiantes. Uno sale de una clase y no puede ir a implementar lo mismo a otra, por más exitoso que haya funcionado la primera vez. Uno tiene que buscar distintas formas de llegar en todos los sentidos y también tiene que lograr adaptarse a todas las formas en las cuales recibe lo que los estudiantes tienen para compartirnos. Más adelante voy a ahondar un poquito más en esto, pero es importante que nos quedemos como con esa idea a fuerza. Los docentes tenemos que estar abiertos a los cambios, que en estos momentos con el tema del COVID-19 fue un zambullón, que no fue decisión de nadie, pero fue un zambullón, así se sintió en muchos lugares, y es importante que estemos acostumbrados a estos cambios. Muchos autores hablan de lo que es la destrucción creativa. Es decir, bueno, se destruye todo y en ese momento ¿qué hay? Hay que lograr fomentar la creatividad. Y ahí traigo el concepto de codiseño, de pensar, bueno, a ver, el docente no tiene por qué estar solo, no tenemos por qué tener todas las respuestas. Y ahí tenemos al menos 3 alianzas que son súper importantes. Con otros colegas, como en este momento, que estamos generando una alianza potente para podernos nutrir entre todos, con las familias y con los propios estudiantes. Y acá muchos podrán plantearme, bueno, Domingo, pero en realidad si estamos hablando de una discapacidad intelectual y otras cuestiones, sí, también se puede trabajar un poco de codiseño en distintos niveles, lo mismo que con las familias. Todo va en distintos niveles. No es lo mismo lo que yo puedo planificar con un profesional de la educación y de la forma que él me refleja los intereses, que de la forma que me va a reflejar los intereses un niño de inicial. Pero en ese bagaje amplio todos pueden reflejar. Quizás en algunos será que me diga directamente lo que le interesa y en otro tenga que descubrirla. Pero también está ahí el expertise del docente en trabajar cómo hace para descubrir el interés. Y la forma de comunicarse, tanto en lo escrito, en lo oral o de otra forma. Ahí ser creativos. Bien, la idea ahora
El webinar está pensado para trabajar tecnologías, pero para eso uno no puede traer las tecnologías al aula y soltarlas de cualquier forma. Uno tiene que tener un modelo de intervención para poder trabajar el aprendizaje potenciado por las tecnologías. Hay muchos modelos, hay un modelo bastante famoso, que después se lo voy a compartir también, que es el modelo M-Free, que plantea 5 fases. Lo que yo hice fue crear uno nuevo, que son 6 etapas. En estas 6 etapas lo que hago también es vincularlo con el marco teórico de aprendizaje profundo, que es el desarrollo de 6 competencias. Y este modelo lo llamé ERDIREC. La primera fase, por decirlo así, es evaluar las competencias iniciales e intereses de las personas. La segunda es relacionar esos intereses con alguna competencia, y ahí aclaro un poquito más. En la educación en general estamos como en una discusión, que la podemos dar en otro momento, que es si contenidos o competencias. Bueno, no es ni una ni la otra, son ambas. La competencia no tiene sentido sin el contenido y el contenido no tiene sentido sin la competencia. Es así, tienen una relación que es inseparable. Luego la etapa de diseñar la propuesta con la persona, y acá vieron que traigo de vuelta con la persona. Creo que si la persona no está no incorporamos algo de él en la propuesta, va a ser muy difícil que se mantenga motivada. Y más en los primeros años que estoy pensando en inicial, estoy pensando en algunas discapacidades sociales que son bastante complejas, entonces partir de algo que le interesa es fundamental. Luego la parte de implementar la propuesta, y acá presten atención en la distinción que hago. Hablé de diseñar y hablo de implementar, como 2 etapas distintas. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes diseñamos cosas que creemos maravillosas, y después cuando vamos a implementarlas, ¿qué pasa? Ups, surgió un emergente, los elementos no lo tenía, la tecnología no me anduvo, no tuve conexión, me faltaron muchos estudiantes, y ahí ¿qué hacemos? Tenemos que replanificar de alguna manera. Por lo tanto, la implementación va a ser una, y el diseño que yo tuve va a ser otro. En algunos casos eso va a coincidir, y en otros casos no va a coincidir, y eso está bien. Nos tenemos que sacar, los que tenemos formación docente de varios años, sacar la culpa, o la responsabilidad, mejor dicho, de tener que cumplir la planificación a rajatabla. Lo que nosotros diseñamos es una tentativa para un estudiante, que en muchos casos es modelo, que no es lo que tenemos en el aula. Y muchas veces no nos olvidemos de que nosotros hacemos una representación del otro. Por lo tanto, vamos a diseñar para esa representación, que esa representación no es necesariamente el otro. Por lo tanto, esas dos cosas van a diferir, por eso lo separo. Luego hablo de reflexionar. Creo que durante la formación base, docente, investigador o las distintas que hayan, que sean profesionales, siempre tuvimos una etapa en la post-práctica de sentarnos a decir, bueno, ¿y cómo nos fue? Después que planificamos y la implementamos, ¿qué fue lo que tuvimos a mejorar? ¿Qué nos fue bien? ¿Qué nos fue mal? Y a veces en la corrida docente, de un centro a otro, de un trabajo a otro, la logística familiar, no tenemos como ese pienso tan planificado, sino que lo tenemos como de pasillo, como de corredor, y está bueno tenerlo como en un espacio aparte. Es decir, bueno, me voy a sentar a reflexionar realmente qué fue lo que pasó. Luego, evaluar sobre la propuesta en práctica con la persona. De vuelta lo traigo a colación porque yo como profesional puedo tener una mirada, pero a mí lo que me interesa es que el estudiante realmente haya aprendido y que haya logrado potenciar sus competencias. Por lo tanto, hay un nivel de subjetividad que construye el estudiante a la cual yo no puedo llegar si no lo dialogo con él. Y ahí, de vuelta, traerlo. Después vemos en qué niveles. Y por último, que no es menor, de hecho creo que es fundamental tenerla en mente, que es compartirlo. Hoy lo conversábamos antes de arrancar el webinar y me parece que es fundamental.
El conocimiento mucho, poco, más o menos, de opinión personal, de opinión fundamentada, si no se comparte, no sirve para nada. No tiene sentido. El conocimiento tiene que ser compartido y construido por varios. Esos son dos principios fundamentales. Bien, ahí todas las nuevas pedagogías lo traen y el modelo también lo trae como central la persona. Primero, el centro de todo tiene que ser la persona, no los contenidos, no las competencias, no el centro, no necesariamente la familia, tiene que ser la persona. Nosotros con personas con discapacidad no nos tenemos que olvidar que siempre estamos buscando el mayor grado de autonomía. En algunos casos esa autonomía será el 100%, en otros casos la autonomía será un poco más reducida, pero siempre estamos buscando el 100%, el mayor grado de autonomía. Por lo tanto, la persona tiene que ser el centro de todo esto. Todo esto va a girar alrededor de la persona. Entonces, arrancábamos por evaluar las competencias, luego pasábamos a la segunda etapa que era relacionarla con las competencias, luego poder diseñar la propuesta, implementarla, poder reflexionar y evaluarla en práctica con la persona, y por último compartir. Ahí tenemos como una vista panorámica, siempre en torno al centro que sí o sí tiene que ser la persona. La idea ahora es poder analizar cada uno de estos puntos y ver qué herramientas me podrían servir y cuál es el trasfondo teórico de todo esto y cuáles son algunos de los elementos que tenemos que tener en mente. Al evaluar las competencias iniciales e intereses de la persona, tenemos que, bueno, conocer la estructura vincular de la persona. Esto en todos los sentidos, porque es fundamental. Los docentes creo que en este siglo XXI ya nos dimos cuenta de que tenemos que dejar de ser islas. Por muchos años todos estábamos haciendo intentos de mejorar cuestiones, pero intentos aislados. Y eso ya nos dimos cuenta que no funciona. Gracias a las nuevas tecnologías nos dimos cuenta que unirnos y poder ir conectando cosas es lo mejor. En educación es lo mismo. Nosotros tenemos que ser fuertes aliados de la familia y tenemos que ser fuertes aliados de los acompañantes terapéuticos, de los referentes pedagógicos, de los acompañantes pedagógicos, de la figura que esté, pero tenemos que lograr conocer esa estructura. Tenemos que conocer los gustos, y acá gustos de todo tipo. Se me ocurre a veces pensar de que, lo traigo como ejemplo que a veces se aplica y a veces no, pero es claro para todos. Partir del gusto de una persona con TEA es una puerta de entrada fundamental. A veces no logramos cómo acceder, bueno, descubrí que le gusta un dibujito particular, que le gusta un color en particular, buenísimo. Ahí tengo una puerta de acceso que es riquísima y que me permite comenzar a trabajar con él. Luego los intereses, y acá no voy a poner detalle, pero de todo tipo. ¿Qué música le gusta? ¿Qué color le gusta? ¿Qué dibujito le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿A qué es lo que sueña a futuro? Ahí todo lo que podamos recabar es fundamental. Y sobre todo pensando en cosas que sean concretas y no tanto como abstractas. Todos sabemos de que las proyecciones a futuro están en distintos niveles según el estadio cognitivo en el que esté el estudiante, dependiendo la edad y otras cuestiones. Por lo tanto, ahí cada uno manejar el expertise que tiene y el conocimiento del estudiante. Luego, las fortalezas y debilidades es fundamental para poder planificar nuestras actividades, conocer cuál es el fuerte y cuáles son las debilidades o oportunidades de mejora. Después, conocer el contexto socioeconómico de la persona también nos da otra herramienta para poder trabajar. Si el estudiante sabemos que no tiene recursos tecnológicos en la casa, que no tiene acceso a internet, que vive en una zona de un contexto socioeconómico bajo, y sí, hay actividades que no vamos a poder hacer, o que vamos a tener que buscarle otra vuelta, o que vamos a tener que buscar otra imaginación, o que vamos a tener que buscar otro tipo de aliados. Y yo ahí los invito a que seamos abiertos también a la comunidad. Hay muchas experiencias que han sido exitosas y que se han logrado recursos para escuelas, centros, personas en concreto. Y cuando uno empieza a buscar el fondo, a bajar de dónde nació eso, y nació de un maestro, una maestra que golpeó una puerta y se obtuvo una donación, y ahí se empiezan como a buscar otros vehículos.
pero es fundamental conocer el contexto socioeconómico. Y después, esto como el tip más amplio, ¿no? Como para abarcar, si ven que me falta algo, conocer a la persona en general, en todo. Luego, el nivel de autonomía de la persona, vinculado con conocer la estructura vincular, ¿no? No es lo mismo tener un estudiante que sé que necesita un acompañante y no lo tiene, o en muchos casos, no sé si pasa en otros países, pero acá pasa, de que tenemos algunos estudiantes con acompañante que en realidad no lo necesitan, o no es el tipo de acompañamiento que necesitan. Eso también lo necesitamos saber. Estas son como cuestiones para ir pensando y ver el caso a caso, ¿no? Luego, relacionar los intereses, las competencias con los intereses o los intereses con las competencias. Ahí lo que traigo es, retomo las 6 competencias que propone Michael Fullan, Joan Quinn y McKitchen, que son 6 competencias completamente transversales. No importa si yo estoy en inicial, no importa si estoy a nivel superior con formación docente, no importa si enseño matemática y no importa si enseño educación física. Todos queremos que nuestros estudiantes puedan trabajar de forma colaborativa, todos queremos desarrollar su ciudadanía, todos queremos poder fomentar el pensamiento crítico, todos queremos que se puedan comunicar, después vemos de qué manera, pero queremos desarrollar la comunicación. Todos queremos que sean creativos y sobre todo queremos poder potenciar todas las habilidades que están relacionadas al carácter. Ese marco de 6 competencias es bien interesante porque las abarca todas. Luego poder, bueno, vincular los intereses de la persona, pero desde la educación emocional. Es importante poder conectar con los estudiantes, no es menor, es un punto que tenemos que tener a la mano, y siempre recordar de que la persona tiene que ser partícipe de su educación. Y ahí hay una centralidad que es bien importante, porque quizás muchos estaban pensando, ay sí, qué bueno, yo voy a pensar en cómo desarrollar el pensamiento crítico con mis estudiantes. Bien, buenísimo. Y para pensarlo, no es una aseveración ni es una respuesta a nada, solo para pensarlo. ¿No sería más interesante quizás poder invitar a que los estudiantes vieran estas 6 competencias, pudieran valorar cuál les parece más razonable o en cuál quieren trabajar? Y quizás pensar en la educación más como un ciclo y poder decir, bueno, quizás en educación inicial podemos trabajar tal cosa y cuando pasan al próximo grado la otra, y hacer como un plan más a largo plazo y coordinado. Y son preguntas como para ir pensando también. Luego, diseñar la propuesta con la persona. Vieron de que ahí estoy como, capaz que siendo un poco repetitivo, pero es fundamental. Muchas veces los docentes creemos que el estudiante no tiene nada para aportar, pero en realidad tiene muchísimo. Es simplemente abrir el grifo de la comunicación, diría yo. Ahí sí, viene como la primera parte de poder seleccionar lo que llamamos rampas digitales, que lo vamos a ver más adelante, y ver cuáles son las adaptaciones necesarias. Porque en el diseño tengo que pensar de qué forma el estudiante va a acceder a esas cuestiones. Si yo tengo un estudiante que es ciego, por ejemplo, yo ya sé que enviarle textos y va a ser muy complicado. Y ahí uno dirá, ah, bueno, le mando braille. Bueno, no necesariamente una persona ciega sabe braille. Por lo tanto, tenemos que tener todas esas cosas en mente para diseñar la propuesta. Y ahí, si bien están buenos los informes médicos, y coincido de que tenemos que tenerlos a mano, lo mejor es preguntar. Y esto es algo en lo cual es como la segunda idea en la que voy a ser recurrente. Una es en que la centralidad la tiene la persona, y la otra es que tenemos que preguntarle, que si uno la ve están completamente asociadas. Nadie sabe de mejor manera de qué forma entiende y de qué forma le llegan las cosas que la propia persona. Arrimarse y preguntar, ¿de qué forma te puedo hacer acceder el contenido? Y ahí construir algo en conjunto. Eso fortalece los vínculos y demás cuestiones. Luego la planificación propia, que ahí no voy a ahondar, todos son profesionales de la educación, no me voy a detener por ahí. Luego las alianzas que potencian la propuesta, acá en esto de abrir la escuela. En la escuela no solo accede el estudiante y no solo llamo al padre cuando pasó algo malo, ¿no?
sino que también lo tengo que lograr involucrar desde otros lugares, ¿no? Y no solo lo llamo para que vea la obra de teatro y no estoy criticando la práctica, no me malentiendan. Me parece que es súper potente llamarlos a que vean la obra de teatro. Me refiero a que también hay que lograr de que la familia se involucre desde otro lugar, que no sea solo como espectador, sino que también se involucre como un agente que puede aportar a la educación de su hijo o de su hija. Después vemos en qué niveles. Esto es todo dependiendo del contexto, los estudiantes, el nivel que estemos trabajando. Pero es importante, todos tienen algo para aportar. Y ahí generamos otro tipo de vínculo. Luego, en esto de poder planificar y diseñar es donde hacemos la selección de software, programas, aplicaciones, sitios web. Es donde nos tomamos el tiempo para poder seleccionar qué cosa usar. Luego el codiseño, que es algo que ya traía, y acá pongo codiseño solamente, porque no lo quiero asociar con ninguna persona específica. Es seguro con la persona, pero además lo que traía antes con la familia, con la comunidad en general. A veces tenemos padres que no pueden estar presentes. Bueno, ¿por qué no invitar a ese adulto mayor que está en una casa? ¿Por qué no? Seguro él tiene algo muy valioso que aportar. Y no estoy hablando solamente de las actividades en las cuales uno reconstruye la historia del barrio y llama a una persona adulta. No, estoy hablando en esto de construir futuro, en construir empatía, en esto de hacer una inclusión real. Nosotros no nos olvidemos de que estamos formando estudiantes que después son parte de una sociedad. Y en esa sociedad estamos todos y todas. Todos estamos. Por lo tanto, a ese adulto mayor que quizás no tenga otro familiar, también tenemos que buscar una forma de incluirlo. Y seguro tiene mucho que aportar en nuestras aulas. Por último, que no es menor, la selección de los contenidos en esto de poder planificar. Luego, en la implementación de la propuesta, algunas cosas como para tener claro, esto es la puesta en práctica, es ya cuando después que diseñé, ya lo que está pasando, ¿no? Después, respetar los tiempos de la persona. Acá voy a hacer algunos comentarios a título muy personal, muy personal. Tenemos que lograr jerarquizar contenidos en la situación que estamos viviendo de pandemia a nivel mundial. Es algo una realidad que nos chocó, pero me parece que está bueno, porque así como hoy hablaba del zambullón en muchas cuestiones, una de ellas es poder jerarquizar. Y acá no va a haber momento para titubear, hay que jerarquizar. Pero ¿por qué tuvo que pasar esto? En realidad tendríamos que haber podido jerarquizar siempre. ¿Y en función de qué? En función del tiempo de nuestros estudiantes. Si yo en mi aula trabajo todos los contenidos y todas las competencias, y acá esto acá en Uruguay significa rápido, ¿qué pasa con el estudiante? ¿Qué le quedó? ¿De qué sirvió trabajar todo eso? ¿Tiene algún sentido? ¿Aportó algo? ¿Estamos generando una mejor sociedad? ¿Estamos generando y aportando a la construcción de un ciudadano que sea crítico? Y no. Con suerte, en niveles superiores estamos aportando a una persona que logre absorber, retener esos contenidos por un tiempo y expulsarlos en el momento de la evaluación, que después lo vamos a conversar también. Pero tenemos que tener como esas cosas en mente a la hora de pensar lo que estamos trabajando, cómo y en qué tiempo lo vamos a trabajar. Que quizás esos tiempos no necesariamente los tengamos que establecer nosotros. Para pensar de nuevo, también lo podemos dialogar con nuestros estudiantes. Luego, fundamental, el ambiente adecuado. Y si uno lo mira con detalle, puse ambiente y no puse clase y no usé otras palabras porque acá viene el contexto de ambiente como ambiente físico y virtual, ¿verdad? Ahora muchos de ustedes están trabajando al 100% desde la virtualidad, por lo tanto cuando me refiero a ambiente adecuado, me estoy refiriendo a la plataforma, a tener un diseño que sea atractivo para el estudiante, que tenga una lógica clara. Luego, reflexionar y evaluar sobre la propuesta es ver algunas cuestiones, cuáles son los aspectos a mejorar. Acá de vuelta pensando desde dos lugares, ¿no? El lugar desde profesional de la educación
y todos mis compañeros, y desde el lugar de la persona, que ahí, bueno, también podemos involucrar a la familia y demás. La vista exterior de una actividad siempre es muy fuerte porque cada uno le agrega lo que lleva consigo. Entonces los familiares siempre van a tener algo para aportarnos. Quizás a nosotros no nos parezca significativo, pero seguro para el estudiante sí, porque la construcción de vínculo que tiene con la familia es diferente a la que tiene con nosotros por un tema de tiempo, por un tema de muchas cosas. Luego, esto que traíamos de poder seguir involucrando a la persona y hacer una autoevaluación con ella. Acá de vuelta, esto es como muy general y cada uno tendrá como el expertise de llevarlo a su clase y dentro de su clase a cada uno de sus estudiantes. Una autoevaluación uno puede pensar de forma muy básica, un formulario en Google Form o en otros sitios, o también puede ser un Mentimeter, que tiene una opción que para generar una nube de palabras y uno puede preguntarle, bueno, dependiendo el estado cognitivo de la persona, pero estoy pensando como algo muy básico, ¿te pareció buena, básica o mala directamente? Y que con esas 3 palabras se forma una nube grande que ya nos da un nivel de, bueno, lo que estoy haciendo, ¿va encaminado? ¿Tiene algún sentido? Y no solo eso, sino que estoy generando algún grado de autonomía y de responsabilidad con el estudiante. Porque si pensamos en los pasos anteriores, yo estaba involucrándolo en el codiseño. Entonces, si ahora él me responde que en realidad no estuvo buena la actividad, hay algo que revisar de vuelta en conjunto, ¿no? Y muchas veces ahí descubrimos que los estudiantes saben lo que quieren, pero a veces se confunden. Y tenemos otro punto para trabajar con ellos que es bien interesante, que está asociado a la autonomía. Luego, sistematizar los insumos para continuar o repensar. Los docentes, en general, es algo que tenemos como una pata un poco floja, diría yo, que hemos tratado de ir subsanando con los años, que es esto de sistematizar. La sistematización será en un artículo académico, será en compartir la experiencia simplemente, será en mi blog personal como docente, será en el sitio de la escuela, será en un video, que es un recurso bien potente, que se está usando mucho, pero es necesario tener una sistematización. Porque no se olviden que los recuerdos son una construcción subjetiva. No es lo mismo yo poder ver la sistematización de una actividad que recordar, y porque yo en el 2018 me acuerdo que, y ahí, ¿qué hay de cierto de todo lo que recuerdo? Es toda una construcción. Por lo tanto, la sistematización construye lo objetivo. Bueno, dentro de lo subjetivo que somos nosotros que hacemos el objetivo. Pero ese es un insumo más valioso y potente. Y después, como tip general, valorar los logros. Eso creo que es un aprendizaje que se logró rápido en educación especial, que estaría bueno que se extrapolara al resto de planes, programas y demás, que es poder valorar todo. Decir, a ver, mi estudiante partió de una situación inicial y logró esto. Quizás no sea lo que todos esperábamos, quizás no sea lo que está en la franja de normalidad, quizás un montón de cosas, pero para él como ser individual es un logro y cuando uno se lo reconoce hace otra construcción de sí mismo, lo cual no es menor, genera un mayor grado de autoestima, fundamental. Y después compartir. Y ustedes dirán, bueno, ¿compartir como para qué? Porque en realidad es como más trabajo, hacer informes, para ayudar a otros profesionales. Muchas veces nosotros nos encontramos como un poquito bloqueados en qué hacer y nos pasa en los corredores de las instituciones de que nos cruzamos con un colega que nos tira un comentario de algo que hizo y a nosotros se nos dispara un mundo de otras cosas. Bueno, estaría bueno que no fuera un comentario de pasillo, que fuera algo más significativo, un artículo. ¿Por qué no escribirlo? Todos tenemos con mínimo un título de base, todos podemos escribir. Hay que animarse, porque después nos queda como una sensación extraña cuando vemos a algunas personas y dicen, ¿cómo está mostrando este proyecto? Porque ganaron tal premio y demás, porque
Y uno también lo hizo en la clase. ¿Y cuál fue la diferencia? Que uno no lo mostró, que uno no lo compartió. Y es necesario compartir lo que uno hace, también para sentirse bien y empezar a levantar un poquito el ánimo docente. Es fundamental eso. Luego, lo que comentábamos recién, como punto de partida, es algo y acá no estoy hablando de replicar, no estoy diciendo que uno comparte una práctica y que otro docente la tenga que tomar y la tenga que replicar, porque eso además no tiene coherencia con el marco de diseño, ¿verdad? Pero sabemos que a veces pasa. La idea es como punto de partida, como idea disparadora, como un marco para arrancar de algo. Luego, me parece que es fundamental, hoy lo traía más temprano, tenemos que lograr crear una cultura colaborativa. Muchos de nosotros estamos liderando cosas o iniciativas de forma individual. ¿Cuál es la diferencia entre las cosas que tienen éxito y las que no? Y las cosas que tienen éxito siempre, siempre son en equipo. Siempre son desde una construcción colectiva. Siempre son desde un equipo que tiene distintas miradas. Y ahí traigo de vuelta el concepto de generar alianzas con todos. Cuando la mirada es desde puntos más diferentes, la construcción es mejor. Ahí tratemos todos de hacer una construcción y recordemos que tenemos una formación que por más pequeño que sea, que creamos que es nuestro aporte, es un gran aporte. Y todo hace al sistema. Ahí, bueno, como inspiración, imagino que a todos nos ha pasado de escuchar una experiencia, de ver algunos de estos videitos que solemos hacer en las instituciones, y decir, ¡ay, qué bueno! Porque lograron hacer una huerta, y ahí uno se dispara, se motiva, y la motivación es algo que realmente necesitamos. Como profesionales de la educación, la motivación tiene que ser algo que esté a flor de piel, porque si nosotros no estamos motivados, no podemos motivar a los estudiantes. Muchos autores hablan de que no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Y si nuestros estudiantes no están motivados, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Y ahí traía lo de la motivación. Acá le dejo como la bibliografía, esta es un poquito más amplia porque como un marco de intervención, un modelo, retoma varias cuestiones de varios marcos. Después los observan, los invito a leerlos todos. Y ahí, enfocando un poquito más a la tecnología, en el siglo XXI el acceso a la tecnología es un derecho de todos. El otro día escuchaba a un compatriota argentino, a Mariano Narouki, que comentaba en esto de que lo primero que habría que hacer es abrir el grifo de Internet. Y sí, me parece que es fundamental. Si los gurises no pueden acceder en esto mínimo, ¿no? Ni siquiera estoy hablando de comprender la consigna, del diseño de nosotros, de nada. Estoy hablando de llegar, lo mínimo. Si los gurises no logran llegar, no tienen ese camino saldado, es complejo todo lo que viene después. En ese contexto, y saliéndome un poco de la discusión de Internet gratis o no, que imagino que ya vieron mi postura, luego de que tenemos el Internet, lo que viene a decir, bueno, a ver, si una persona es ciega, y sí, va a necesitar alguna rampa de apoyo. Y ahí viene la idea de rampas digitales. Creo que la imagen es más o menos clara, pero me voy a tomar el gusto de comentarla. La idea es que si una persona no puede acceder al dispositivo, ya sea una tableta, ya sea una computadora, ya sea un dispositivo celular, lo que sea, puedan hacer uso de estos, que son programas, que ahora vamos a ver algunos, le permite acceder, les permite llegar. Uno, claro, que la mayoría conoce, es el lector de pantalla. A ver, una persona ciega, por razones obvias, no puede ver la pantalla, por lo tanto, necesita que esa información le llegue por otro sentido. Un lector de pantalla lo que hace es leerte todo lo que va mostrando. Yo a continuación voy a ser un poco quizás práctico, pero todos sabemos que lo práctico ayuda mucho en el aula también, y lo que le voy a mostrar son distintas rampas digitales para tres tipos de dispositivos. Los que tienen Windows, que son como los más populares, los que tienen alguna variación de Linux, y ahí estoy hablando Ubuntu, Fedora,
todas las que vienen por software libre, y Android. Me queda por afuera Mac, o sea, Apple, y los iPhone, porque en general las personas con discapacidad están en una franja socioeconómica a la cual no acceden a esos dispositivos. Pero si alguno, como les comentaba hoy, quiere saber, me escribe y le paso alguno más específico. Bien, vamos a arrancar para trabajar con personas ciegas o con baja visión. Como les comentaba, tenemos el lector de pantalla NVDA, que acá la estructura la digo para después cuando la miran de vuelta. A la derecha lo que van a ver es en qué sistema operativo funciona, y más abajo tienen el link de descarga. Importante, todo lo que yo voy a comentar es gratuito. Todo es gratuito. No precisamos pagar ninguna licencia, ni por mes, ni nada, todo gratuito. O sea que a cualquier estudiante, a cualquier docente le sirve. Fundamental, es como cualquier uso de todas las herramientas. No es magia, no es que uno descarga el lector y todo funciona precioso. Esto lleva un acompañamiento, que lo ideal sería que si hay acompañante terapéutico o pedagógico, pudiera aprender el uso y que lo pudiera ir acompañando. Seleccioné este lector porque tiene infinitas opciones de configuración y personalización. En esto de poder entender a la persona y de poder llegar desde la comprensión emotiva y desde la construcción del vínculo, por ejemplo, acá se puede seleccionar si la voz es masculina o femenina, aguda y grave. Más o menos eso, si es más alta, si es más lenta, si es más rápida. Cosas de que hacen que la persona realmente se sienta cómoda. No son herramientas estándar. Todas estas que yo les voy a mostrar son completamente personalizables. Y algo que les comento, porque después ustedes van a querer probar y empieza lo complicado. En la primera etapa que ustedes prueben algo de esto, va a ser raro, porque nosotros no tenemos desarrollado algunos sentidos que son más pertinentes para esto. La computadora van a sentir que les habla rápido y demás. Eso, tranquilidad, paciencia, igual que con cualquier recurso. Luego, para los sistemas operativos Linux, les recomiendo el lector Orca. En muchos dispositivos ya viene instalado, pero si no viene lo pueden descargar y lo pueden instalar, es gratuito. Viene más o menos con las mismas configuraciones que el anterior. Y lo importante es que uno puede configurar para que apenas arranque el dispositivo, ya arranque con el lector. Nadie tiene que tocar nada, y eso lo que genera es un mayor grado de autonomía, que es fundamental. Luego, para Android tenemos las herramientas de Google, el Tollback, que es el lector de pantalla. En los modelos más actuales, las últimas variaciones de celulares y versiones de Android, esto viene en la parte de accesibilidad. Por eso arriba le pondría más de que es la parte de las herramientas de accesibilidad. Uno va a configuración, accesibilidad y ya lo tiene instalado. Es simplemente buscarlo en el celular. Esto es lo mismo. Al principio es como medio incómodo, pero también es un aprendizaje, como todas las herramientas. Esto es con paciencia, con tranquilidad, y con algo que tenemos todos los que trabajamos en educación especial a flor de piel, con mucho amor, sobre todo amor y comprensión. Acá, para no centrarme en ninguna discapacidad específica, pensemos como en lo que puede hacer, en esto de siempre estar valorando lo que la persona sí logra hacer. Nos vamos a centrar en que la persona pueda hacer algún movimiento de estos 4 con la cabeza. Si logra hacer alguno de esos movimientos y quiere usar, por ejemplo, la computadora, no importa si es con Linux o con Windows, puede usar el Enable vía Cam, que lo que hace es sustituir el puntero del mouse por un puntero que lo que hace es reconocer la parte facial, y cuando mueve la cabeza se mueve el puntero con relación al movimiento que hace. Esto también es todo un aprendizaje, es sentarse, es probarlo. Y acá les comparto algo bien interesante. No se limiten a lo que dice la herramienta. Más les digo, ni siquiera se limiten a lo que digo yo. Experimenten,
prueben, ustedes son los que conocen a sus estudiantes y traten de romper todos los surcos que tengan en su cerebro. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo creía que esto funcionaba solo, como dice el título, para el movimiento con la cabeza, vino una persona que lo movía con la punta de la lengua. Y usted dirá, qué extraño. Sí, era extraño, pero fue la forma que encontró para acceder con el puntero y poder seleccionar cosas. Cuando ustedes abren este programa, el programa le permite seleccionar cuál es el rango de movimiento. En mi caso, ustedes que me ven en la pantalla, yo seleccionaría algo así, porque es mi cabeza. Pero esta persona, muy inteligente, pues pero no podía mover la cabeza, lo que hizo fue achicar el rango, y cuando movía la lengua, lograba mover el puntero. Y eso es algo fundamental, dignifica. Cuando una persona logra acceder a una tecnología que tiene internet, es otro mundo. Y esto lo traigo, en esto de generar autonomía, todo lo que se está despegando en el siglo XXI. Una persona que logra acceder a internet, logra estar informada de todo lo que pasa y además logra acceder al teletrabajo, que podemos discutir si en el mundo que vivimos es mejor o es peor, pero el trabajo es algo fundamental. Por lo tanto, que logre acceder al teletrabajo es lograr generar un nivel de autonomía económica que es súper importante también. Luego, para los que tienen celulares o tabletas con Android, está Eva Facial Mouse, que es la misma aplicación que teníamos para Linux y Windows, pero para el celular. Es excelente, porque muchas veces nos pasa que decimos, ¡ay, qué buenísimo usar esta aplicación con los gurises! Pero no podemos bueno, nada, esto es para Android y para las tabletas, o sea, para todo lo que tenga Android. Repito, todo gratuito. Ahí muchos se quedarían pensando, pero Domingo está diciendo mucho de hacer clic. Buenísimo. Yo hago clic en el navegador. ¿Y después cómo escribo lo que tengo que buscar? O en el caso del teletrabajo, quiero escribir una carta. ¿Cómo la escribo? Bien. Acá tienen una posible respuesta. Tenemos los teclados en pantalla. Algo que todos vimos en algún momento de informática, que por alguna razón quedó por ahí. Estos teclados siguen estando. No importa la versión que tengamos de Windows, no importa la versión que tengamos de Linux, estas herramientas siguen estando y están en la parte de configuración del sistema operativo. Uno busca configuración, acceso y les aparece el teclado en pantalla. En algunos casos hay algún icono más visible. Pero acá ya tengo todo lo que necesito. Tengo cómo hacer clic y tengo cómo escribir. Excelente. Puedo hacer búsquedas, puedo conseguir un teletrabajo. Bien, pensemos en una persona que solo pueda mover, y acá planteé como un escenario bastante concreto, un dedo de la mano izquierda. Acá, de vuelta, no se queden con lo que les digo, sean más creativos y tengan en cuenta lo que puede lograr el potencial que tiene la persona. Yo estoy hablando de un dedo de la mano izquierda. ¿Puede ser de la derecha? Sí. ¿Puede ser el dedo índice? Sí. ¿Puede ser el pulgar? Sí. ¿Puede ser un dedo del pie? Sí. Ahí es un ejemplo, pero ustedes busquen qué es lo que la persona puede hacer y de ahí partimos. Bien, ahí tenemos uno de los primeros sistemas que es bien interesante, que es el Screen Scanner, que lo que hace es generar un barrido de rectas en horizontal y después en vertical. Entonces va bajando, en el primer clic que hace la persona va bajando y se queda. Después, por esa horizontal empieza a barrer una vertical y cuando yo quiero paro y en la intersección de esas dos rectas se hace el clic. Y ustedes dirán, Domingo, pero ¿no era más fácil con la opción anterior? Y sí, era más fácil. Pero si en mi caso yo tengo este movimiento, con la herramienta anterior nunca hubiera podido hacer clic, porque no hubiera podido posicionar fijo. Entonces acá voy de vuelta, sigamos pensando cuál es el potencial de la persona para elegir qué herramienta. No al revés, no puede ser la herramienta sino ver qué es lo que la persona necesita. Ahí traigo también
esta herramienta que está un poco en desuso, pero que es bien potente, que es el control del mouse con el teclado numérico. Esto es algo que todos vimos a la pasada y imagino que todos se preguntaban lo mismo que yo. ¿Para qué quiero hacer esto? Y ahora empieza como a cobrar un poquito más sentido, ¿no? Si yo tengo algún movimiento en la mano que no es voluntario, que me impide usar el mouse porque no tengo precisión, lo que puedo hacer es usar las flechitas y eso está en toditos los sistemas operativos. Configuración, accesibilidad, mouse, controlar con el teclado. Maravilloso. Como ya lo habrán notado, la cuestión son dos cosas. Uno, focalizar en un movimiento, y acá es importante, que sea un movimiento voluntario. Si no, volvemos al caso anterior que no nos sirve. Movimiento voluntario y combinar las rampas digitales. Hace un rato habíamos combinado el movimiento del cursor con los teclados digitales. Combinemos las cosas, no nos quedemos con las recetas que nos dan, sino seamos creativos. Y acá después cada uno me contará su experiencia y me contará de qué forma lo empleó, porque todos vamos a encontrar una forma distinta. Luego acá voy a posicionar al docente desde dos lugares. Al principio lo voy a posicionar como consumidor de objetos de aprendizaje y recursos educativos abiertos, y después como creador. Pero son distintas etapas, ¿verdad? Todos sabemos que una cosa es sentarme a seleccionar qué recursos voy a usar, y otra cosa es sentarme a crearlos. Todos requieren tiempos diferentes y además requieren habilidades técnicas que nosotros tenemos que tener desarrolladas diferentes. Arranquemos por elegir. Ahí traigo un concepto, por si alguno no lo tiene, porque lo desarrollo más adelante, que son los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Son sistemas que tienen pictogramas o dibujitos que uno los pincha y, por ejemplo, en este primer, voy a seleccionar el puntero, ahí está. En este primer pictograma, cuando uno toca ahí, el dispositivo diría comer. Este es un dispositivo físico de los cuales se encuentran muy pocos ya porque hay muchas aplicaciones para celulares, que ahora vamos a ver algunas, pero los primeros eran en este formato. Eran en plástico, uno tocaba y aparecía la voz. De vuelta, les voy a traer aplicaciones para Android, pero hay algunas que son para iPhone también, que después al que le interese lo podemos conversar por privado. Estas son todas gratuitas, totalmente gratuitas. La primera que les traigo es Pictodroid. Es la misma lógica del sistema de comunicación alternativa aumentativa que vimos antes, pero completamente digital. Con lo cual yo lo puedo descargar en mi celular o en mi tableta o en la de mi estudiante y ya tengo una forma de comunicarme. Les traje un videito cortito que no lo vamos a ver todo, es solamente para que vean cuál es la lógica. Uno cuando abre el programa se encuentra con esto, entonces si uno toca en comer o en beber, se abre un submenú que le da más opciones, entonces dijo beber, eso se dice en voz con el volumen alto del dispositivo, y después dice agua, o dice chocolate, o dice lo que él quiera seleccionar. Ahí tenemos una forma de comunicación que no es tradicional, pero que es súper potente, y que en muchos casos, muchos estudiantes que se suponía no podían comunicarse, han logrado una puerta de mostrar qué es lo que quieren y qué es lo que pueden hacer. Bien. Acá tenemos otra herramienta que es súper interesante, que es Dictapicto, que es traductor de voz a pictogramas, en esto de que si bien hay muchos sitios web en los cuales uno puede escribir un texto y los traduce directamente, también está bueno tener una aplicación porque somos fanáticos de los dispositivos móviles. Me animo a decir de que todos tenemos uno y está bueno. Esta aplicación, también les traigo acá un videito corto para que se hagan una idea de lo que estoy hablando. Vamos a adelantarlo para ver. Ahí está. Acá lo que muestra es el trabajo con una estudiante y muestra la facilidad que es la siguiente. Si un estudiante, la forma de entender es mediante pictogramas y nosotros estamos en un paseo,
no podemos sacar nuestra valijita de todos pictogramas escritos para empezar a armar la secuencia. En cambio acá lo escribimos, como quien escribe un mensaje de texto, le da a traducir y en la pantalla ya te aparecen los pictogramas para mostrarle el mensaje al estudiante. Rapidísimo, fundamental. Otra cuestión que no les comenté, pero que es bien interesante, estas aplicaciones no pesan casi nada. Realmente no pesan casi nada, como máximo pesarán 10 megas, lo cual es muy poco, y ocupan poco espacio en el dispositivo. Después le traigo este sintetizador de voz, que lo que hace es traducir lo que uno escribe a voz. Una persona que sea muda puede escribir, subirle el volumen al dispositivo, y eso se reproduce con una voz digital. Y algunos se preguntarán, pero eso no es muy lento. No, tiene algunas opciones que están muy buenas, que es, por ejemplo, guardar las frases frecuentes. Ejemplo, si en mi recorrido diario yo todos los días tengo que tomar un autobús que sea a la universidad, buenísimo, puedo grabar una frase, guardar una frase que sea, hola, ¿me da un boleto para tal universidad o tal lugar? Entonces yo subo al autobús, toco sin tener que escribir todo y ya me dice la frase. Excelente. Y también, eso también uno lo puede adaptar a como quiera, puede ser una voz aguda o grave, lo cual también hace a una construcción diferente de la herramienta y generar una empatía, porque todos sabemos de que muchas veces hay resistencias en cuanto a esto, porque hace que la persona se vea diferente y todos no nos queremos ver diferentes. Entonces está bueno que lo podamos personalizar para que la persona se sienta cómoda. Bueno, ahí les traía un videíto que voy a mostrar alguna pantallita nomás para que vean. Ahí está. Ahí tenemos, lo que uno hace es escribir y después le da en este botón, ahí está, en este botón, en el botón que tiene un dibujo de una campanita con sonido, y ya está, y si no selecciona las acciones frecuentes. Súper sencillo, no tiene ningún distractor, no tiene publicidad, que capaz algunos se estarán preguntando, esto que dice Domingo todo es gratuito, y las cosas gratuitas tienen mucha publicidad. No, esto no tiene ninguna publicidad, uno descarga la aplicación y funciona bastante bien. Luego, otro sistema de comunicación alternativo aumentativo, Háblalo. Este es un poco más visual, tiene el mismo potencial que los anteriores, pero acá es también pensar en lo individual y qué es lo que le gusta a la persona, ¿no? En esto de sentirse cómodo hay que tener varias opciones a la mano. Esto, en lo particular, me parece que abre otro mundo y los invito a que esta realmente tienen que probarla, porque por más de que les muestre un video ahora, es algo que cambia la perspectiva en la cual uno piensa también, que es PictoTalk. Y esto, imagino que todos conocerán WhatsApp. Si alguno puede abrir el micrófono, si alguno no lo conoce. La misma lógica. Es una aplicación que funciona para comunicarse, que solo funciona si el otro tiene instalado la aplicación, igual que WhatsApp. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué me está sirviendo? Me sirve porque yo me comunico. Y acá es como lo más interesante. Por pictogramas y letras, o sea, se va a ver el pictograma y la frase escrita, y además puedo seleccionar cómo me llega a mí. ¿Qué estoy diciendo? Yo puedo escribirle a Gabriela y mandarle el pictograma, o sea, yo escribir seleccionando pictogramas, y que ella decida que le llegue en texto. Maravilloso, todos cómodos. Yo me comunico de la forma que me resulta más cómoda a mí, y Gabriela, por ejemplo, la recibe de la forma más cómoda que le llega a ella. Y además es una forma de ir acercando e ir agregando cosas. ¿A dónde estoy yendo? A que uno pueda arrancar con una comunicación por pictogramas, simplemente, y después puede ir agregando pequeñas palabras. Algunas sencillas, algunas más frecuentes, y quizás poder llegar al lenguaje escrito después. Esto también es un comentario muy general que cada uno, en función de sus estudiantes, verá qué es lo que les sirve. Ahí les comentaba el videíto, ahí esto lo vamos a saltear, no tiene sentido perder tiempo ahí.
Esto es una aplicación que es maravillosa, completamente maravillosa, es de una fundación europea, Fundación Orange, y la única limitación que tiene es que funciona solo en tabletas con Android, y la limitación es por un tema de que como es una aplicación que la interfaz gráfica tiene mucha cosa, necesita un espacio más grande que la dimensión de la pantalla de nuestros celulares. Esta sí es un poquito pesada para descargar la primera vez, y ya les cuento por qué. Esta aplicación trae mucha cosa y mucha cosa personalizable. Trae muchos juegos, que ahora les muestro algunos, pero les quiero comentar que sobre todo es personalizable, de que uno puede decir, bueno, yo quiero que las letras sean más grandes, que el entorno de las letras sea más grande. Bien, lo puedo hacer. Bueno, a mi estudiante no le gusta que las letras sean negras o no las puede diferenciar, las quiero rojas. Bien, lo puede hacer. El tipo de letra Arial le molesta o no lo entiende o no le gusta. Bueno, lo puedo cambiar. El uso que todos sabemos que en muchos casos es limitante de la mayúscula y la minúscula. Buenísimo, puedo lograr que todo esté en mayúscula. Son pequeñas cosas que parecen pequeñas pero en realidad son grandes y que muchas veces son hasta limitantes con nuestros estudiantes. Ahí sí, en esta sí les quiero compartir para que vean un poquito cómo también trae aplicaciones para trabajar los niveles de abstracción. Hay una que me parece que está súper interesante, que trae un círculo, después el círculo tiene puntitos y un pedacito de rama, por decirlo así, y después ese círculo tiene un dibujo, se vuelve pintado de naranja, y después se convierte en la foto de una naranja. Entonces uno ve la evolución desde lo abstracto a lo concreto. Después, todo muy, muy interactivo. Vamos a saltear la parte de la propaganda, por decirlo así. Ahí podemos ver cómo se trabajan algunas percepciones, lo que es el trabajo con percepción visual, la motora. Se puede trabajar muchísimas cosas y bueno, ahí está la selección de actividades. Las actividades también son de aproximación a algunos entornos físicos, como en esto de poder anticiparle al estudiante también. Estoy pensando en las visitas, por ejemplo. Todos sabemos que con las personas con TEA tenemos que trabajarle de forma anticipada, anticipar lo que va a venir. Es súper importante. Bueno, tenemos 2 o 3 entornos, que uno es el colegio, el otro es el supermercado, que podemos ir viendo qué es lo que nos vamos a encontrar. Entonces el estudiante va haciendo como una recogida virtual de lo que le interesa ahí adentro, y es súper interesante. Les comento de vuelta, esta aplicación pesa un poquito, pero pesa algo así como 200 megas, lo cual tampoco es mucho. Lo que sí les va a asombrar cuando la descarguen, porque tarda más de lo normal. Pero maravillosa. Y además tiene un plus que no sé si hay algún compañero que sea español, pero tiene lengua de señas española incorporada. Uno puede elegir de que aparezca el video. Y acá vengo a uno de mis sitios web favoritos, en esto de no reinventemos la pólvora, porque no tiene sentido, sino sepamos dónde están las cosas. Esa es una de las competencias del siglo XXI y como docentes no la tenemos que perder. Tenemos el sitio web Wiki-Inclusión, que tiene varias categorías que me voy a tomar el atrevimiento de mostrárselas, porque me parece que después que uno entiende la lógica, realmente ve el potencial. Bueno, uno tiene acá más arriba bueno, acá los temas técnicos. No se me desplaza la página. Un segundito, vamos a recargar. Ahí está. Lo primero es que tiene categorías. Dentro de las categorías tenemos de vuelta esta idea de competencias. Tenemos modelo de intervención. Yo les presenté uno que fue el que pude desarrollar en este tiempo, pero tenemos el MFree, que es base del que desarrollé, y otros modelos para poder aplicar la tecnología. Después algunas redes conceptuales, en esto de que a veces uno, por más de que trabaje en especial, no tiene por qué saber todo, no tiene por qué saber de síndrome de Down, de TEA, es fundamental eso tenerlo claro. Entonces uno viene acá y dice, bueno, a ver, discapacidad motriz, toca ahí y ya se encuentra de un marco conceptual claro.
Sobre todo, claro, es una curaduría de contenidos que está muy buena porque nos da una vista suficiente para el rol docente. Luego algunas participaciones, hay un campus virtual que está súper bueno porque uno se entera de todo. Les voy a mostrar un poquito esto de las competencias, porque a veces uno piensa de que en esto de trabajar los contenidos, de que los tiene que trabajar de forma explícita. Y eso a veces sí, a veces no. Dependiendo el nivel educativo y dependiendo qué. Pero acá tenemos, por ejemplo, vamos a ver estimulación, por elegir uno. Uno viene acá y empieza a ver las distintas categorías y dice, bueno, dentro de estimulación, ¿qué tipo de estimulación? Bueno, visual, buenísimo. Dentro de visual, ¿cuál quiero trabajar? Y cuando pincha acá va a un bagaje de otras aplicaciones. Bueno, estimulación táctil, gustativa, psicomotora. Para todo esto hay aplicaciones en distintos dispositivos. Yo sé, uno agarra acá comunicación, dice escuchar, hablar y conversar. Viene acá y también, bueno, hablar hacia las primeras palabras, inicio del desarrollo gramatical. Está todo categorizado de forma de que el docente pueda entrar y pueda buscar después de que ya exploró el sitio y encontrar de forma bastante rápida los recursos. Voy a ir a uno un poquito más desestructurado, que es fundamental. Acá hay uno que dice, vida en el hogar y la comunidad. Y sí, si nosotros estamos hablando en niveles iniciales y con personas con discapacidad, también tenemos que enseñar ese tipo de competencias, ¿no? Que está dentro de la autonomía y las habilidades sociales. Entonces uno viene por acá y yo a veces dice, come alimentos tocándose con los dedos. Toca acá y tiene dos recursos, en este caso son dos, pero en algunos son más, que son potentes, en este caso son videos que fueron seleccionados, y todos otros recursos, y acá arriba un marco conceptual de, bueno, qué es lo que se entiende por esa competencia. Y en esto de poder construir una cultura colaborativa, nosotros también tenemos recursos que ya seleccionamos, y muchas veces no están acá. Si nosotros tocamos acá, en este formulario que está en todas las páginas que entremos de este sitio, vamos a poder agregar, esto va a un comité que evalúa y demás, pero vamos a poder agregar y vamos a poder contribuir con un recurso, lo cual está buenísimo, porque si nosotros pensamos que cada uno de nosotros agrega un recurso, a ver cuántos somos ahora somos 98. Si cada uno de nosotros tiene un recurso diferente para compartir, vamos a tener 98 recursos más. Buenísimo, ya es un montón, y estoy pensando solo en nosotros. Este sitio web es de extensiones europea, pero es a nivel internacional. En esto de poder volver a lo que es la cultura colaborativa y lo fundamental que es compartir con otros. Luego tenemos más áreas como matemática, medio natural, conocimiento artístico, competencia digital, en esto también hay un montón, y les quería mostrar esto de transición al mundo laboral. De vuelta, en esto de poder generar el mayor grado de autonomía, no nos tenemos que olvidar que estamos en un mundo que la autonomía económica es fundamental, por lo menos hasta el momento es lo que tenemos. Y ahí tenemos algunos simuladores profesionales, por ejemplo, que están buenísimos. Uno entra acá y tiene distintas simulaciones de distintos trabajos y también de entrevistas. En esto puede decir, bueno, anticipar, vuelvo al caso de los estudiantes con TEA, capaz que anticipar qué es lo que va a pasar en la entrevista. Ahora, con este contexto de COVID, no lo podríamos hacer porque no estamos en la presencialidad, no podríamos hacer un 1 a 1. ¿Qué mejor que mandar un simulador en el cual sea como más real y objetivo? Bueno, por ahí más o menos la lógica, no los quiero aburrir con el sitio, en realidad me emociona mucho porque creo que es uno de los sitios más ricos en cuanto a contenido e ideas. Además de que aporta a la comunidad colaborativa. Volviendo un poquito a la presentación, tengo más sitios para mostrarles. Seleccioné solo 3. Uno entra a Google y está todo, pero quería también mostrar una selección propia. Después tenemos este otro sitio que es Discapnet, y acá resalté como las dos categorías más importantes, una que está dividido por áreas temáticas,
entonces uno entra y encuentra las categorías de forma muy rápida y busca lo que necesita. Y después en la sección actualidad y eventos, maravilloso. Todo lo que necesitamos tener en este momento y todas las discusiones que se están dando están en actualidad y eventos. Porque también sabemos de que todo esto está cambiando. De hecho, lo vimos al principio, el concepto de discapacidad cambió. De ahora en más, lo que hagamos en nuestras aulas no va a ser lo mismo. Y no estoy hablando de si volvemos o no volvemos a la presencialidad. Cuando volvamos al centro educativo no vamos a volver a la educación de ayer, vamos a volver a algo nuevo, porque todo esto nos transformó como personas y después nos transforma como profesionales también, y transformó a nuestros estudiantes. Por lo tanto no va a haber un regreso, vamos a ir hacia otra cosa. Y para eso estar informados en los temas de actualidad es fundamental, sobre todo en las discusiones que se están dando, porque nos permite entender qué es lo que se viene, o por lo menos hacer algunas proyecciones a futuro. Luego, este sitio de desarrollar inclusión tiene como 3 fuertes, que uno es tecnología educativa, todo lo que si queremos buscar otros programas, otras formas de tecnología asistiva, este sitio está muy claro. Después tiene un fundamento súper interesante, que está bueno que lo vean, que ellos le llaman discapacidad, en esto de que hablábamos más temprano, de poder reconocer el valor del otro y las capacidades que tienen. Ellos dicen discapacidad y tienen varios recursos que están buenos para poder revalorar lo que la persona logra. Y después ideas inspiradoras, que es algo muy similar a las TEDx, solo que más reducidas y con otro formato, que uno entra y en 2 o 3 minutos sale motivado. Y todos sabemos que eso es fundamental, la motivación mueve montañas también. Esos son los 3 sitios web que me parecían fundamentales que pudiéramos compartir. Y acá paso al otro posicionamiento del docente. El docente ya logró hacer su curaduría, su selección de contenidos, y ahora estamos como en otro nivel, ¿no? Ya podemos también crear nuestros contenidos. Porque muchas veces nos pasa, y les va a pasar con algunas aplicaciones, que van a decir, uy, qué pena que esta aplicación, la voz, tenga acento español. Y sabemos que a algunos de nuestros estudiantes no les va a gustar, porque tienen acento latino, y nosotros vamos a decir, uy, qué pena. Y no hay necesidad de quedarse con ese qué pena, sino que también podemos buscar una estrategia para construirlos. Y acá voy a mostrar algunas herramientas de las cuales se puede desarrollar contenido, y ahí voy a irles como comentando que algunas son muy básicas y realmente cualquier docente con conocimientos básicos de informática las puede usar. Vamos a ir como en el 1 a 1, vamos como primero a retomar algunas cosas como para tener en mente. Las rutinas de actividades. Yo acompaño algunos centros en el marco de algunos proyectos y recorro escuelas y veo, entro a las aulas y veo estas rutinas de actividades que son súper potentes, que ordenan a los estudiantes, que en inicial son fundamentales, que con personas con discapacidad también. Y yo me pregunto, ¿por qué no hacer esto digital? Porque si bien tenemos como una rutina para todos, capaz que también puede ser una rutina individualizada, capaz que la necesita, capaz que alguno necesita más pasos entre medio, o quizás no todos la necesitan. También tenemos que poder pensar en eso, ¿no? Capaz que el que no la necesita. Después, en esto de anticipar lo que va a pasar, lo conversábamos antes, las simulaciones están buenas, pero a veces nuestros estudiantes precisan algo más concreto. No la simulación de un supermercado hipotético. No, necesitan ver la foto del supermercado que van a ir. Si no, no están anticipando mucho. Necesitan realmente lo concreto. Bueno, ahí es un contenido que tenemos que crear. Voy como tirando ideas para que ahora veamos para qué nos sirven las herramientas. Después, muchos estudiantes por distintas cuestiones no entienden los chistes y la metáfora. Con animaciones, con distintas animaciones, los chistes y las metáforas se pueden aprender y también es un juego bien interesante. Eso viene ahí relacionado con que muchos no logran desarrollar adecuadamente la teoría de la mente.
en esto de poder predecir de qué forma va a actuar el otro y qué es lo que está entendiendo el otro y la construcción que está haciendo de lo que digo, animaciones y demás, videojuegos están buenísimos. Ahí, como último concepto teórico, en esto de pensar, bueno, en la relación causa-efecto, estímulo-respuesta, ¿no? Que muchas veces sabemos de que es algo que también tenemos que potenciar y que trabajar. Y ahí traigo como dos cositas bien concretas, pero para que aclaren un poquito. Una cosa es el reactivo, que es el estímulo-respuesta, que es a mí alguien me toca el hombro ahora de atrás y yo me doy vuelta. No hay como un pensamiento entre medio. Y después está el proactivo, que sí es estimulación, elijo lo que voy a hacer y respondo. Es como ahora, yo ahora estoy viendo la carita de algunos de ustedes y estoy recibiendo algunos estímulos y también hago algunas elecciones en mi mente de qué digo y cómo lo digo. Eso es algo proactivo, que es a lo que queremos que los estudiantes en algunos casos vayan. En ese contexto les traigo esta primera herramienta, que esta es una de las que creo que todos podemos abordar, y el que no me puede escribir al mail, lo conversamos. Es Scratch. Scratch es un sitio web de índole colaborativo, y acá digo la palabra fea para todos, que es programar, la palabra que nos asusta a muchos docentes, pero acá la programación es más sencilla, porque es con una idea como de bloques. Ustedes ven acá en la imagen de que hay como una serie de piezas de puzzle que se van encastrando. Esto, la única dificultad que tiene es como pensar de forma lógica secuenciada, de forma algorítmica. Después está todo bien, y para el que se le complique, también está bueno en otro sentido, porque este sitio web que es de índole colaborativo, permite que uno vea los programas de los demás y los edite. Entonces, si uno tenía lo que hablaba hoy de la visita a un espacio donde la imagen de fondo la tengo que cambiar porque no es ese el espacio que voy a visitar, no tengo que saber nada de programación, solo bajo el programa del compañero, le cambio la imagen, que eso es algo que todos hacemos en nuestros perfiles, algunos de forma más seguida que otros, pero es algo que todos los docentes podemos hacer. Cambiamos la imagen y pronto. Y ya tenemos un recurso súper potente que tiene una llegada con el estudiante y que es concreto y que va a lograr ser efectivo. Y un montón de otras cosas. Acá este también es gratuito. Lo vuelvo a comentar porque me parece que es fundamental. Sitio gratuito con un montón de ejemplos, con cosas para probar, con expertos que te pueden ayudar también. Los que siempre trabajamos en culturas colaborativas sabemos que es así, pero a veces no se ve para afuera. Uno acá publica un proyecto y pregunta, che, no logro que pase tal cosa. Y va a haber alguien que no conocemos y quizás nunca vayamos a conocer que te va a comentar con la respuesta. Entonces, me parece que eso construye. Luego, acá tenemos un recurso que funciona con una placa, que puede ser que no esté en alguno de los países de las personas que están escuchando, pero también se puede trabajar con el simulador. Nosotros, esto que estamos viendo es MakeCode, que trabaja con la placa programable Microbit, que es la que ustedes ven a su izquierda. Es una placa que tiene 2 botones y algunos pines, que son la parte de cobre más abajo, que lo que hace es, bueno, generar una interfaz para programar algunas cosas y tenemos un termómetro y demás. Si no tenemos la placa, no pasa nada, porque como les decía, tenemos un simulador. Todo lo que podamos programar en el campo de la derecha, que dice al iniciar en este caso, en esta parte de acá, todo lo que podamos programar en este campo, que también es por bloque, también con esta lógica de piezas de puzzle, el estudiante va a ver la simulación acá. Esto es súper potente porque muchas veces pensamos, uy, no tengo el kit de Arduino, por ejemplo, que es una de las placas que está en el top 1. No la tenemos, no pasa nada, podemos usar esta que también nos aproxima al lenguaje de programación y desarrolla lo que es el pensamiento computacional y otras cosas, y la puedo trabajar desde un celular, desde una tablet, desde una computadora cualquiera, y puedo crear recursos súper interesantes. Luego, esta capaz que no es tan básica, pero está bueno que la miren porque tiene la misma lógica que las anteriores, se llama Meet App Inventor. Y si logramos aprender esto, tenemos una herramienta que es
mucho más potente. Y ¿saben por qué? Porque lo interesante es que esto es para crear aplicaciones. Uno crea la aplicación y la descarga como quien descarga la aplicación de Candy Crush, que es un videojuego para celulares. Tiene la misma lógica de bloques. Hay muchos videotutoriales en internet, los miran, y acá uno puede crear lo que quiera. Esos comunicadores que vimos al principio, cuando hablábamos de comunicación alternativa aumentativa, los puede crear uno. Y ahí puede lograr incorporar más la voz del estudiante. Puede lograr que si esa carita que se veía hoy de que cuando uno tocaba seleccionaba comer, eso puede ser un dibujo del propio estudiante, con todo lo que significa conceptualmente y cognitivamente que una persona agarre su dispositivo móvil y vea que en una aplicación está su dibujo. Se dan cuenta de lo que eso implica, ¿no? Desde la autonomía, la autoestima, poder valorarte desde otro lugar. Y para uno hacer un botón que haga un ruido, no son más de 11 o 10 bloques. Es algo que todos podemos hacer y que hay 50.000 instructivos para hacerlo. Y si no pueden, me escriben que hacemos algo personalizado. Después, EducaPlay. Esta es otra aplicación maravillosa que nos permite, yo siempre estoy como parado desde lo lúdico, me parece que es fundamental de que partamos de actividades que sean lúdicas y que sean lúdicas y o vivenciales. EducaPlay tiene un montón de juegos ya hechos que no son en base a programación de ningún tipo, uno selecciona un par de cositas y tiene el juego pronto. Los gurises, los estudiantes descargan la aplicación de EducaPlay, uno les pasa un código, pronto, y ya están prontos para jugar. Y te da las estadísticas y demás. Ahora en la virtualidad, fundamental. Ahí les comparto una captura del sitio de EducaPlay, en esto también de decir, bueno, a ver, Domingo, yo no estoy preparado para programar cosas todavía. Buenísimo, pero tengo para seleccionar. Tengo un montón acá de juegos para poder decir, bueno, quiero jugar este que dice relación a las vocales. Busco el código, le digo, estudiantes, descarguen la aplicación EducaPlay. Buenísimo, ingresen este código, pronto. Y ya tienen una actividad súper potente que desarrolla cuestiones súper concretas. Esta de oficios y profesiones. Fundamental, desarrollar la autonomía, una autonomía práctica. Luego les comparto este sitio web, que este sí, si realmente quieren probar algo que seguro se van a sentir súper contentos, porque es súper básico y 10 veces potente. Es esta plataforma que es desarrollada por un gran amigo argentino, que es plataforma Mobile. Uno se hace un usuario y después puede generar un montón de juegos, de videojuegos, que los se lo pueden trabajar también con un código en el celular o en la computadora. Les quiero compartir uno de los videojuegos, una de las mecánicas de videojuego, para que entiendan más o menos a qué voy con esto de los videojuegos. Esto del tarjeta de memorias, que es muy parecido al memory, imagino que muchos lo conocerán, tarjetitas que uno tiene que sacar los pares que son iguales. Eso desarrolla muchas competencias cognitivas, la memoria, la habilidad sensorial, etc. Lo podemos crear. Y no solo eso, sino que podemos aprovechar y hacer el enganche con otras cosas. Porque ustedes dirán, pero Domingo, el memory ya lo descargan. Es verdad, pero esto es personalizado. Yo quizás las tarjetitas que doy vuelta puede ser el rostro de mamá, de la mamá del estudiante, de las nuevas figuras que están apareciendo. Tengo un estudiante que por alguna razón no logra retener mi nombre o no vincula mi nombre con mi cara o alguna de esas cuestiones. Buenísimo. En una tarjetita va el nombre, en el otro va mi foto. Y cuando las empareje, está, memory. La logró sacar. Un recurso que se hace en un ratito y es fundamental y es maravilloso para trabajar con los gurises y potencia muchas cosas. Y a más de uno de ustedes, imagino que ya se le está viniendo dos cosas. Una es, qué bueno que hubiera estado, y ya lo voy a hacer. Y la otra es, qué bueno que hubiera estado con fulano haber trabajado esto. Y está ahí como lo interesante de la cuestión, ¿no? Que uno pueda ir poniéndole caras a esto. Yo creo que lo más importante es el vínculo, y en eso los docentes tenemos un camino divino, allanado, que es la construcción de vínculo con los estudiantes. Vayamos por ahí.
Luego, acá capaz que soy un poquito más ambicioso, pero creo que en educación tenemos que ser ambiciosos. En esto de hagámoslo bien para que salga más o menos. Yo creo que en educación hay que ser súper ambicioso para alcanzar algunas cosas interesantes. Le traigo la impresión 3D y ahora más adelante no los voy a dejar de a pie, sino que les voy a mostrar algunas aplicaciones concretas de la impresión 3D. Si bien entiendo de que en muchos centros educativos no esté presente, y ahí vengo con una posible respuesta, hay un programa, un sitio web que se llama Tinkercad, que lo que nos permite es crear figuras en 3D en línea. Voy a animarme a hacer otro comentario del cual estoy bastante seguro. Muchos de ustedes habrán escuchado que nuestros estudiantes juegan al Minecraft, o Minecraft, o dependiendo cómo lo pronuncien. Es un videojuego donde los personajes y el escenario está construido como algo parecido a bloques, como para hacerlo sencillo. Uno puede recrear ese escenario acá. Y ahí todo lo que habíamos traído antes, las secuencias de actividades que vamos a hacer, las rutinas, se pueden trabajar acá. Y los estudiantes lo ven en 3D, que también es otro desarrollo de lo abstracto, que es más potente. Y la mayoría de nuestros estudiantes pueden trabajar con esto. Solo es darle la oportunidad de que prueben. Y también darnos la oportunidad a nosotros, que si bien fuimos formados muchos como profesionales de la educación solamente, también darnos la oportunidad de probar y de aprender con los estudiantes. De esta aplicación, estos personajes, escenarios, dispositivos que armemos, lo mandamos a la impresora 3D y ya los imprimimos para los que tengan. Para los que no, los invito a retomar el modelo que hablaba hoy. Armemos alianzas. Quizás en mi centro tengo una impresora 3D y a los gurises no les preocupa. Quizás en otro centro tengo los gurises que les preocupa y no tengo la impresora 3D. ¿Qué tengo ahí? Una hermosa alianza. Mis estudiantes le enseñan a los otros estudiantes y imprimimos y compartimos. Maravilloso, no perdamos esas oportunidades. Les traigo acá la imagen. Estos son algunos prototipos en impresora 3D, que son prótesis de manos, que uno puede adherir o no a la construcción de esto, pero es un proceso cognitivo bien interesante que genera empatía y que genera cosas para otro. Y es lo que queremos, ¿no? Queremos una sociedad mucho más solidaria en todos los sentidos. Acá tenemos otro uso. Esto a todos se les dispara algo diferente, pero puede ser para trabajar con personas que sean ciegas, o puede ser también para trabajar la empatía, ¿no? En esto de poder que mis estudiantes también conozcan otras realidades. Yo siempre lo digo, ¿por qué no aprender braille? No tengo que esperar conocer a una persona que lo necesite, como docente, ¿no? Una persona que lo necesite para aprenderlo. Lo puedo aprender de antes. Y acá estoy yendo al viejo concepto de la ilustración francesa, ¿no? De que los conocimientos no ocupan lugar, nunca sobran. Así de que todo lo que podamos está bueno. Luego acá yendo como a cuestiones un poco más prácticas, usar la impresión 3D también para crear elementos que apoyen a personas que tengan alguna dificultad en cuanto a lo motriz. Personas que quizás no podrían agarrar un vaso por un tema de fuerza o de otras cuestiones, lo podemos solucionar también. O por lo menos, no sé si solucionar, sino también poner la dificultad sobre la mesa y que los estudiantes puedan pensar en solucionar cosas concretas también. Porque así como uno ve esto y dice, Domingo, pero yo soy profe de matemática, ¿qué tiene que ver esto con la matemática? Y tiene un montón de cosas. Uno está trabajando volumen, pero yo soy profe de física. Bueno, dureza del material. Uno le puede buscar la vuelta para trabajar y trabajar con cosas que realmente son significativas. Y si tengo un estudiante que se me está complicando la inclusión en toda el aula, que todos podamos pensar en algo que ayude a ese estudiante, crea empatía, consolida el grupo. Son como cuestiones que uno tiene como que repensar desde dónde piensa la inclusión y cuál es su plan de inclusión para esa persona. Bueno, acá hay algo más que se puede hacer con la impresión 3D. Acá en Uruguay estamos bastante orgullosos de algunos modelos que hemos hecho para las madres embarazadas que no pueden ver, que son ciegas y no pueden ver la ecografía de sus hijos. Tenemos un sistema que imprime y lo pueden tocar, así que
bien interesante. Acá ya estoy yendo un poco más a robótica, pero no me canso de ver lo que pueden lograr los estudiantes siempre que le proponemos un objetivo que sean como en dos sentidos. Uno que sea alcanzable y el otro que sea aplicado a. Cuando los gurises descubren de que lo que están haciendo tiene un propósito que es real y que lo van a ver, tienen otra motivación que no es la que es efímera, sino la que es real. Ahí, bueno, les traigo la placa de Arduino porque es una placa que está como en muchos centros educativos que se pueden trabajar, que los gurises la conocen. Acá también, esto como en esto de pensar la inclusión en algo amplio, ¿no? Luego poder trabajar la domótica, y muchos dirán, Domingo, estás hablando de domótica, estás hablando de robótica, ¿y qué tendrá que ver esto con educación inclusiva? ¿Qué tendrá que ver con...? Y si lo miramos acá, capaz en este esquema se representa un poquito mejor. Una persona con discapacidad, y acá estoy yendo de vuelta a generar el mayor grado de inclusión. Esa persona con discapacidad que hoy tiene a papá y a mamá, en el mejor de los casos, el día del mañana probablemente tenga que poder manejarse en el mundo sin esos apoyos. Por lo tanto, la domótica y la robótica nos trae una llave para poder pensar. No estoy diciendo que tengamos la solución y no estoy diciendo que la solución de cómo automatizar una casa esté en educación media o primaria. Lo que estoy diciendo es que se puede instaurar el tema. Si uno no conoce el problema, nunca va a buscar la solución. Si nuestros estudiantes desde pequeños se van planteando, bueno, ¿y cómo hace una persona en silla de ruedas para bañarse? ¿O cómo hace para acceder a la cocina? ¿Cómo sería un diseño de una casa que realmente sea inclusiva? Y ahí de vuelta, si quieren podemos conversar de qué trabajamos en matemática. Si quieren podemos conversar que trabajamos desde las ciencias naturales. Todo se puede trabajar. El tema es buscarle un contexto y poder generar esa empatía para que se dé realmente una inclusión de los estudiantes. Y acá, inclusión de los estudiantes, estoy pensando en el estudiante que tengo en la clase y en el estudiante hipotético. Yo no necesito que a mi clase llegue un estudiante con alguna discapacidad para plantear estos temas. Yo que trabajo en la robótica con mis estudiantes, cuando me traen los proyectos finales, lo primero que les digo, y si tengo silla de rueda, ¿cómo entro ahí? Y si no puedo ver, ¿cómo es esa presentación? Y ahí como que se empiezan a acordar, ¿no? De que tendrían que haber tenido en cuenta algunas cosas. Me parece que ahí también estamos haciendo inclusión y los estamos preparando para algo que es la vida misma. Cuando uno sale, se encuentra con todo el mundo y somos todos diversos. Por lo tanto, uno no puede salir al mundo a sorprenderse, a mirar, como muchas veces pasa, que es una situación incómoda para todos. ¡Ay, mirá cómo sube las escaleras! No, tiene que ser algo más naturalizado, algo de que todos somos diferentes y todos vamos a subir las escaleras de forma diferente y nadie se tiene por qué parar a mirar cómo está subiendo nadie las escaleras, a menos que esa persona necesite ayuda y lo solicite. Pero en rasgos generales no necesitamos tener ese grado de señalamiento y desde algún tipo de discriminación, ¿no? Porque todos sabemos lo que significa que alguien esté parado y mire algo. Todo el que pasa también lo mira. Es así. Es un efecto fichas de dominó, va cayendo todos a mirar qué es lo que está pasando. Eso no está bueno como construcción de sociedad, no está bueno para la persona, no está bueno para nadie. Y repito, y me parece que es como algo que también es central. Si uno no conoce el problema, si uno no vio el problema, nunca va a buscar soluciones. Porque muchas veces vemos de que en algunas acciones decimos que la sociedad es egoísta y cómo no va a pensar esto y cómo... Capaz que nunca le dimos la oportunidad a esa persona de que pensara en otros. Y sabemos de que en muchos niveles, sobre todo en los iniciales que están aprendiendo a conocer el mundo, tenemos que ser muy cuidadosos qué mundo o qué abanico vamos seleccionando para mostrar. Y ahí mostrar todas las realidades, para que realmente ellos ya vayan
desarrollando una empatía que sea realmente significativa y que tenga sentido en el mundo que estamos viviendo, el cual cambia de un día para el otro, y que en esta sociedad nos chocó a nosotros docentes y a todos. La realidad del COVID fue un zambullón. Ahí también le dejo algunas bibliografías y algunos libros de cuestiones que pueden leer más teóricas que encuentran en internet. Y por ahí creo que está mi aporte. Traté de ser lo más claro, si bien no profundicé en todo, porque el tiempo no da. Quería darles espacio para que pregunten, comenten, aportes también. Yo tengo acá mi hojita para hacer mis anotaciones de todo lo que me quieran comentar. Gaby. Sí, tengo audio. Bueno, yo voy leyendo un poco lo que te fui siguiendo el chat mientras hablabas y en principio no vi consultas o dudas, sí Buenísimo. comentarios con respecto a toda la información que aportaste. Destacan los participantes lo importante que es estar actualizado como para ofrecer oportunidades a todos. En general los comentarios han sido: se volaron las 2 horas, excelente exposición, gracias por la oportunidad. Y lo que estuvimos viendo también es que tenemos gente de Chubut, muchísima, pero hay gente de Río Negro, de Uruguay, de Buenos Aires, tenemos de todos los niveles, hay gente de inicial, de primaria, de secundario, de terciario y de especial. Buenísimo. Así que yo Buenísimo. estoy Ahí, más contenta primero con la repercusión, con la convocatoria. Estuvo la sala domingo, yo fui siguiendo la cantidad de gente que estaba participando, estuvo completa todo el tiempo, mi teléfono explota de cantidad de mensajes de gente que quiso entrar y no pudo. Así es que la grabación de esta videocharla va a ser bastante requerida. Y no veo, ¿tienen alguna pregunta puntual que quieran hacer? La pueden dejar en el chat y se la transmitimos a Domingo. Aprovechemos los últimos minutos. buenísimo. Ahí, Gaby, primero agradecer a todos los que están presentes, a todos los que pudieron acompañar. Lamento los compañeros que ven la grabación, pero acá tienen mi correo y me pueden escribir con toda confianza. Y esto es como un carácter interesante, porque muchos de ustedes se van a acordar de este comentario ahora, ¿no? Las dudas van a venir después. Cuando ustedes Sí, estén probando van a llegar y está bien que sea así. tal cual. Bueno, yo les acabo de compartir ahí un link a un formulario que me gustaría que completaran con, no sé si lo vieron, a ver, lo vuelvo a poner. Ahí va. Acá tenemos una pregunta, a ver si la podemos responder, que dice: cuando habla de competencias, ¿lo hace como sinónimo de capacidades o se refiere a otra categoría? Bien, bien, buenísimo. Buenísima la pregunta, me encanta que llegue. Ahí en la bibliografía hay como un marco bastante profundo, yo voy a desarrollar un par de ideas solamente. Cuando hablamos de competencia hay como varias líneas, una que es como la más conocida, que es la competencia de ser competitivo, que muchas veces lo relacionamos al mundo del deporte, ¿no? En esto de ser el más rápido, el mejor, el que primero llega. No, yo estoy yendo por el lado de las competencias como capacidad, habilidades, cuestiones que uno puede desarrollar en el otro y en sí mismo. Va por ahí el marco. Bien. Buenísimo el aporte. Quiero consultar alguna sugerencia de lector para imágenes. Bien, lector para imagen, imagino que quiere traducir una imagen a voz. Voy a interpretar eso. No Silvia, hay... Perdón. si querés aclarar, Silvia Benítez, sí, para traducir imagen a voz. Sí, ahí hay algunas herramientas que son beta, pero realmente no recomiendo ninguna. Ahí es el trabajo artesanal de cada uno, porque además cuando uno lee una imagen está haciendo una interpretación y la interpretación es subjetiva, es algo que no se puede hacer de forma automática, o por lo menos no son buenas. Ahí trabajar con Scratch o alguno de esos para generar como herramientas concretas. Bien, bueno.
¿Podrías ampliar respecto a lo mencionado sobre la autoevaluación? Sí, sobre la autoevaluación lo que comentaba es que ahí apunto al expertise de cada uno y al conocimiento que tenga cada uno de sus estudiantes. En algunos casos la autoevaluación podría ser un Google Form, que fuera, bueno, qué le pareció la actividad y ahí rescatando los puntos que a uno le parezca más importantes, un Mentimeter como para traer otro tipo de estructura, que puede ser una nube de palabras donde se resalte lo más interesante, o puede ser unos dibujitos. Uno puede representar 2 o 3 láminas y que el estudiante seleccione cuál le parece más adecuada para valorar el diseño o la implementación de la actividad. Porque muchas veces nos quedamos como con esa idea de cuestionario largo, de muchas preguntas, ¿sentiste que aprendiste mucho o poco o nada? ¿Sentiste que podés aplicarlo? Capaz que no, capaz que con 2 o 3 pictogramas, 2 o 3 imágenes, 2 o 3 fotos, también algunas dinámicas que están buenas y se las comparto es sacar fotos durante el proceso y después mostrarle las fotos y que el estudiante pueda elegir y justificar por qué le pareció mejor o cuáles fueron las actividades que le parecieron mejorables. Entonces uno llega como con otro sentido. Ahí retomo lo del diseño universal de apuntar desde los distintos modos. Bien. Bueno, no, son igualmente, bueno, vamos a descargar ahora el chat para tener todas las opiniones. Yo les voy a volver a pegar acá una dirección de un formulario, por favor copien, peguen y respondan no, porque es la evaluación sobre este tiempo que les pareció, pueden dejar su aporte ahí, y además contarnos qué otra cosa les gustaría, qué otro tema les gustaría tratar en siguientes webinars. Tenemos una pregunta más que dice, ¿cómo hacemos los docentes de secundaria para evaluar las capacidades de un alumno incluido con tan poco tiempo de clases y tantos alumnos en un curso? Es fundamental el apoyo de la MAI. Sí, ahí la respuesta viene como en 2 caracteres. Uno, que es el trabajo colaborativo. Ahí tenemos que pensar de que las propuestas en el caso de media tendrían que ser más integrales, y acá estoy yendo al trabajo basado en proyecto, del cual todas las asignaturas puedan aportar, y desde ahí construir una vista más integral del estudiante. Y para ello, una herramienta concreta de evaluación que sirve para valorar los procesos, la rúbrica. Ahí construir una rúbrica, y no estoy pensando en la rúbrica de procesos, perdón, en la rúbrica de productos, sino en la de procesos. Una rúbrica de procesos para poder valorar la competencia que me parezca más adecuada que queremos desarrollar. Creo que si construimos buenas rúbricas y potentes, nos generan 2 cosas bien interesantes. Uno, es una muy buena evaluación, porque lo que hace la rúbrica es hacer objetivo lo que nosotros creíamos que antes era subjetivo, por ejemplo, el trabajo en equipo. Y además, cuando uno genera la rúbrica, los distintos descriptores generan transparencia para el estudiante y entender qué es lo que yo quiero. En esos descriptores el estudiante ve qué es lo que precisa, qué es lo que tiene que hacer y demás. Bien. Bueno, no tenemos más preguntas y tampoco queremos detenerte más tiempo. La verdad que nos ofreciste 2 horas que se pasaron, coincido con la gente que asistió, que se pasaron rapidísimo, superó las expectativas que teníamos todos, incluida la mía, que yo ya te conocía, y la verdad que bueno, esto también de la cantidad permanente de gente que se sostuvo, la cantidad de gente que quedó afuera, bueno, da primero un pantallazo del interés que tenemos como educadores en poder llegar a todos nuestros estudiantes, ¿sí? Y por otro lado, bueno, que fue interesante y no decayó en ningún momento la atención. Yo, en nombre mío, de la Dirección de Educación Inicial y del Ministerio de Educación de Chubut, te agradezco enormemente tu generosidad al compartir lo que sabés y tu tiempo con nosotros. Doy fe a todos los que están
en el aula, en el Zoom, que responde. Así que por ahí no a los 100 al mismo tiempo, porque van a ser muchas consultas, Domingo. Así que nada más que agradecerte. Ahora les vamos a compartir acá, Laura Suárez, si estás por ahí, podés compartir la dirección del canal donde vamos a subir el video, te lo agradezco, porque no la tengo a mano. Bueno, gracias Domingo, infinitas gracias. Y bueno, esperamos porque encima no solamente que él participó generosamente, puso su plataforma para trabajar, sino que además él se encarga de grabar el video, así que es completo. Gracias. En equipo, en Gracias. equipo, en equipo. Muchas gracias. Nosotros, por ello quiero rescatar, vos al principio hablaste mucho bueno, de la motivación que tenemos que tener como docentes y sobre todo de la colaboración. Yo rescato fundamentalmente el trabajo con otros, la colaboración. No sabemos todo, necesitamos a otros y coincido plenamente en que nadie se tiene que quedar con lo que sabe. Si no lo podemos compartir, lo que sabemos no sirve de nada. Así que bueno, Completamente. muchas gracias. Completamente. Muchas gracias. Abrazos virtuales para todos. Dale, abrazo.